tenerles, sean bienvenidos esta hermosa mañana. Como bien lo dijo mi esposo, hoy me toca compartir a mí. De igual manera, siempre lo he dicho, gran parte de lo que soy es gracias a Dios, primeramente, pero también a la seguridad que me ha dado Él como hombre. Así que gracias porque cada vez que yo he dicho no puedo o no sé, tú siempre me has dicho sí puedes y sí sabes. Así que gracias, mi amor, te amo, te honro y te bendigo. Y pues esta mañana me toca compartir a mí. Yo estoy muy emocionada, pero al mismo tiempo estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir de su palabra. Y antes que empiece a compartir o a decirte el nombre del tema que le puse a esta prédica o a este mensaje, me gustaría orar. Señor, yo te doy gracias esta hermosa mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por cada familia que hoy está aquí, Señor, con el solo propósito y con el solo deseo, Señor, de poder conocerte más, de poder escuchar de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que direcciones nuestro corazón, Señor, que hables vida y hables propósito sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque hoy tengo la oportunidad y el privilegio, Señor, de solamente ser un ducto usado por ti, Señor, para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Hoy te pido que uses mi vida, que respaldes cada palabra que sale de mi boca y que no permita, Señor, que la emoción o mi carnalidad, Señor, brote en esta mañana. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy el tema que te quiero compartir surgió en mi corazón y en la necesidad en mi tiempo de lectura y de devocional. Hemos estado leyendo un plan de estudio, mi esposo y yo, desde que comenzó el año, y justamente este mes estamos en el libro de Samuel. Y estábamos leyendo, yo ya sabía que me tocaba compartir este mes, y mientras estaba pensando, decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que comparta a la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos como iglesia, no? Y por ahí el miércoles estuve compartiendo en la reunión de mujeres y les decía, uno como líder o como pastor tiene que ser oídos, ¿verdad? Escuchar, estar atento a la necesidad, a lo que se está percibiendo, a lo que se está viviendo, ¿no? Y mientras hablaba en el grupo de mujeres acerca de las convicciones, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si tú no has sido parte, yo te voy a invitar, se están poniendo padrísimas. Estamos llevando una serie que habla de convicciones en la vida de la mujer. Así que mientras yo lo estaba hablando, les decía a ellas, Dios puso esto en mi corazón porque he escuchado, ¿cuántos saben? Y ahorita se han dado cuenta que hace muchos años había en las escuelas un rollo que se llamaba chismógrafo, ¿se acuerdan? Que te preguntaban tu nombre y tú tenías que contestar una serie de cosas. Pues ahora el chismógrafo ya no está en el cuaderno, ya está en el Facebook, ya nada más scrolleas y te enteras de absolutamente todo, ¿verdad? Les decía el miércoles, algunas son una vida real y otras son una vida totalmente creada para poder engañarnos y poder embaucarnos a cualquiera de los que estamos aquí. Entonces surge en mi corazón la necesidad de poder compartir en el grupo de mujeres una serie llamada Convicciones en el corazón de la mujer. Pero mientras estaba en la búsqueda y orando por la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear en esta temporada que es esta, yo decía, Señor, ¿qué es lo que hemos estado viviendo? Y que a lo mejor a mi esposo le decía, hemos estado viviendo un tiempo de bendición, hemos visto a Dios sobrenaturalmente obrar, sobrenaturalmente proveer, abrir puertas donde a lo mejor no había posibilidad de que se abrieran. Y hemos podido disfrutar una de ellas este lugar, ¿verdad? Y el viernes teníamos una reunión de ADN y mi esposo volvía a confirmar en mi corazón lo que Dios había puesto y decía, hemos visto cómo cada una de las cosas en las que hoy estamos, en la silla, en la plataforma, en las bocinas que hoy se escuchan, hemos visto la fidelidad y el favor y el amor de Dios sobre cada una de ellas. Pero mientras estaba orando y estaba en mi tiempo devocional, llegó
un capítulo que capturó mi corazón y capturó mi atención, y el encabezado de ese capítulo dice: David en el desierto. Y cuando leía el encabezado de ese capítulo, ahorita te voy a llevar a la palabra donde decía, me acordé que en el discipulado han estado llevando una serie de clases basadas en el desierto. Y cuando estaba platicando con mi esposo y le decía, siempre que terminamos nuestra lectura tomamos un tiempo para compartir lo que Dios nos marcó, lo que Dios nos habló, y siempre decimos, ay, este David, qué onda, ¿verdad? ¿Por qué no entendió? O este Moisés tan necio que le dijo que no le pegara y le pegó a la roca, ¿verdad? Es como, Señor, y compartimos y decimos, Señor, líbranos de que nosotros nos desviemos de lo que tú nos has estado hablando en esta temporada. Pero cuando leía eso y lo conectaba con el tema, con los temas que se han estado viendo en el discipulado número 3, yo decía, Señor, muy probablemente muchos hemos estado viviendo un desierto en nuestra vida, y hemos visto el desierto como algo trágico, como algo doloroso, y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra desierto, automáticamente pensamos en dificultad, pensamos en problemas, pensamos en sequedad, pensamos en problemas. Yo decía, cuando escucho decir desierto, digo, híjola. Y yo sé que muchos de aquí nos hemos estado enfrentando, hemos estado atravesando diagnósticos de enfermedad, hemos estado a lo mejor enfrentando problemas familiares, a lo mejor hemos estado enfrentando separaciones, divorcios, llámale como quieras. Si te has sentido tan acorralada o acorralado en tu corazón o en tu vida, que has dicho, qué difícil lo que estoy viviendo. Y déjame decirte que mientras estaba leyendo este capítulo, cambió mi manera de pensar y cambió mi manera de ver el desierto, porque lo platicaba con mi esposo y le decía, cuando leemos la historia del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, estamos conscientes que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado y era cautivo por los egipcios, y se levanta un libertador, en este caso es Moisés, y los lleva para caminar hacia la libertad, y suceden un montón de cosas que tú lo puedes leer en el libro de Éxodo. Y si tienes la oportunidad, yo te voy a invitar a que lo leas, y que lo leas con una perspectiva totalmente diferente, de decir, ellos sufrieron. Mientras lo estaba leyendo y lo estaba recordando, decía, el pueblo de Israel se metió tanto en la añoranza de su corazón de decir, mejor estábamos en Egipto comiendo, esclavizados, acorralados, sin dejarlos aún que se siguieran reproduciendo ellos mismos, ¿verdad? Yo decía, que cuando he leído esta historia digo, pero ¿por qué? Y el pueblo, que estoy haciendo un resumen para llegar a donde quiero llegar. Y mientras el pueblo de Israel más avanzaba para la libertad y a abrazar la tierra prometida que el Señor había hablado para la libertad y para la conquista del pueblo de Israel, surgió la queja. Vienen y se quejan y dicen no, y luego empieza la murmuración, y en medio del desierto surge un caos. Si tú lees la historia del Éxodo dices, híjole, qué tiempo tan difícil lo vivieron, ¿verdad? ¿Cuántos cuando lo han leído dicen, híjole, el desierto es lo peor que les pudo haber pasado, ¿verdad? Pero déjame decirte que mientras estaba platicando con mi esposa acerca de esto, hoy tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de ver del desierto. ¿Sabes? Y mi esposo me decía, si tienes que ponerle un título a esa prédica, ponle, el desierto no es como lo pintan. Porque el desierto es el tiempo de la oportunidad que tú y yo tenemos de conquistar áreas en nuestra vida con las que hemos estado batallando y hemos estado careciendo en nuestra vida. Y
cuando estaba leyendo esto, yo tengo esta frase y digo, me voló la cabeza, porque yo soy la primera que me tuve que reenfocar y decir, el desierto no ha sido como lo he visto todo mi cristianismo. Porque yo escucho desierto y yo ya escucho derrota, yo escucho sequedad, yo escucho que estamos en el tiempo más difícil. Y sí, ciertamente sí. Ciertamente sí lo estamos. Pero cuando leí este capítulo en la historia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, desde el versículo 1, y quiero leerlo para comenzar y adentrarme en el tema. Y dice, el encabezado dice David en el desierto. Y dice el número 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Y voy a entrar en contexto. David ya había sido ungido. David ya había sido elegido por Dios para que fuera el próximo rey de Israel, ¿verdad? Porque en este entonces David ya había matado a Goliat, ya había derribado el gigante, ya había matado osos, ya había defendido a su rebaño de ovejas. Pero Saúl siente celos de David. Y aquí David está en el proceso de huir de aquello que lo quiere matar, que lo quiere exterminar, de aquel que quiere venir a robarle lo que Dios ya le había prometido y que Dios ya le había asignado y que Dios ya le había dado. ¿Cuántos de nosotros Dios ya nos ha hablado? ¿Cuántos de nosotros Dios ya ha profetizado sobre nuestra vida un destino, un propósito o una asignación? ¿Cuántos de aquí ya la tenemos? David ya la tenía. David ya, y no solamente por Dios, sino que cuando Saúl se están enfrentando en contra de los filisteos, busca a alguien que pueda derrotar a ese gigante, y David se pone delante y dice, yo lo voy a derrotar. Y aún a través del rey se le había prometido que le iba a dar a su hija y que le iba a dejar de pagar impuestos y que iba a tener en cierta manera un lugar dentro del reinado de Saúl, ¿verdad? Y todos nosotros, me sentía tan identificada con esto, porque yo decía, ¿cuántos de nosotros hemos recibido ya de parte de Dios un propósito, una asignación, un destino para nuestra vida? Y creemos que una vez que lo recibimos, todo va a estar bien chilo y bien padrísimo, ¿verdad? Yo cuando me entregué al Señor y Dios habló a mi vida y encontré mi propósito, dije, ya nada me va a derrumbar. Yo voy a seguir caminando, yo ya estoy bien empoderada por el poder de su Espíritu Santo y nada de lo que pase a mi alrededor me va a derribar. Pero no es así, ¿sabes? Aquí Saúl estaba, primeramente en esta historia empieza que David estaba en la ciudad de Keila, y Keila significa fortaleza. Pero el encabezado dice que David estaba en el desierto y Keila era parte del desierto, pero en medio del desierto David encontró fortaleza. Y hoy quiero decirte a ti, iglesia, que si tú estás en un proceso o en un tiempo de desierto, primeramente que cambies tu manera de ver el desierto, porque el desierto no es como tu mente o tu corazón lo ha pintado en tu vida. ¿Sabes? En el desierto podemos llegar a quejarnos, podemos llegar a llegar a maldecir a aquellos que nos persiguen, porque en medio del desierto ciertamente es una temporada difícil, y tal vez tú has estado viviendo una temporada donde te has sentido perseguido, a lo mejor no por un rey o por un humano, sino por el enemigo que quiere acabar e impedir que tu propósito se cumpla. En esta temporada tú y yo tenemos que llegar en medio del desierto a posar sobre la fortaleza que será nuestra Keila.
Iglesia, tú y yo no podemos retroceder como no lo hizo el rey David, aún en contra del rey que quería venir a matarlo. Sabes, el diablo está empeñado en querer acabar el propósito, el destino que tú y yo tenemos en esta tierra. Sabes, el diablo está empeñado en que nadie más conozca la salvación que es Cristo Jesús. Pero hoy tú y yo en medio del desierto tenemos que llegar a Keila, pararnos y plantarnos y decir: he encontrado la fortaleza en el Señor. Y me encanta porque aún en medio de la fortaleza que él encontró, llegan los filisteos a querer atacar. Y me encanta la actitud de David porque dice que va y consulta al Señor. ¿Cuántos de nosotros en medio del desierto nos hemos atrevido siquiera a consultar a Dios? ¿Sabes? Pocas veces lo consultamos en medio del desierto. El otro día hicieron un viaje a El Paso, Texas, y tuvieron una tormenta de arena. ¿Qué hace la tormenta de arena? Te nubla, te tapa visibilidad. Sabes, el desierto tiene la capacidad de nublarte el pensamiento, de nublarte el propósito, el destino por el cual tú te encontraste con Cristo Jesús. Pero hoy vengo a decirte que si tú te levantas como David en medio de la fortaleza y consultas a Dios, a pesar de la tormenta de arena que puedas estar experimentando en el desierto, el Señor te va a hablar. Debemos de entrar nosotros en una temporada que, a pesar de las dificultades y del desierto y de las tormentas que puedan llegar a venir, no dejar de buscar al Señor en nuestra vida. Sabes, es bien fácil en medio del desierto y de la tormenta que viene y nos nubla, dejar de buscar a aquel que ya nos dio el propósito, aquel que ya nos dio el destino. ¿Cuántos de aquí hemos vivido eso? Yo muchas veces me he dejado llevar por la tormenta de arena que me impide ver lo que Dios ya había dicho y ha hablado sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Y me encanta porque el Señor le responde. Y sabes, a pesar de estar en el desierto, tú tienes que estar confiado o confiada en que Dios va a responder a tu búsqueda, a tu necesidad. Que Él no se hace el que no ve cuando tú y yo estamos en el desierto. Que es un engaño, una mentira del enemigo sobre nuestra vida, de pensar o de hacernos creer que en medio del desierto Dios no nos escucha. La palabra es clara, dice que David estaba en el desierto. Y tú tal vez has estado huyendo de tus problemas, a lo mejor tú has estado huyendo de aquel que ha venido a atacarte, le has estado sacando la vuelta. Hoy encuentra la fortaleza en Dios. Hoy descansa en Keila. Hoy decide ir en medio de las tormentas a pararte y decir: Señor, aquí estoy, yo no puedo. Y el versículo 3 dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército. Entonces David volvió a conquistar a Dios. Tal vez de las personas que te has rodeado te han infundido temor. Y tal vez te has dejado llevar por lo que alguien más te dijo, que no ha visto, que no ha escuchado, que no ha caminado en lo que tú ya has caminado. Iglesia, Dios nos habló hace 2 domingos acerca de las amistades en nuestra vida, de no caminar solos. En medio del desierto, ¿a quién escuchamos? Pero David no se dejó llevar por lo que alguien más decía, por el temor de alguien más, por la incertidumbre de alguien más. La palabra dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.
el Señor quiere entregarnos a nuestros enemigos. Queremos que tú y yo conquistemos a aquellos que a lo mejor nos han hecho retroceder en nuestra vida. Llámale pecado, llámale consecuencia, llámale enfermedad, llámale proceso, llámale desierto. El Señor quiere entregárnoslo. Pero que tú y yo caminemos y nos plantemos en la fortaleza en medio del desierto. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció, y me encanta en esta parte porque digo, aunque ya creía David que había derrotado, sabes, en medio del desierto no se acaban. Te mentiría si te digo que una vez que llegas a la fortaleza, hablas con Dios, escuchas su dirección, el respaldo de Él sobre tu vida, así como lo tuvo con David. Dice la palabra que, lo voy a parafrasear, dice que Abiatar, hijo de Alimelech, huyó y fue y lo acusó con el perseguidor de David. Fue y se llevó el efod y le dijo: ciertamente David está en Keila. ¿Sabes? El enemigo va a buscar de todas las maneras venir a acusarte, venir a entregarte, para que no se cumpla el propósito y el destino que Dios ya habló a tu vida. Y dice la palabra que David va y dice, le estaba tan retorcido y tan perdido Saúl, que cuando va Abiatar a entregar, por así decir, a la vida de David, le dice: ciertamente Jehová te ha usado. Ten cuidado de a quien escuchas que viene y te dice en el nombre de Dios que algo ya es para ti. Ten mucho cuidado. Y dice que una vez más David es como Señor en medio de la victoria, en medio del desierto también, una vez más, y le dice: Señor, Saúl viene contra mí. Tú lo puedes leer todo el capítulo 23. En el versículo 9 dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y David dijo a Jehová, Dios de Israel: tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, destruir la ciudad por causa mía. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo, y Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Jehová respondió: te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de ir. Pero en el versículo 14 dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en el monte, en el desierto de Zif. ¿Y sabes qué significa Zif? Un destello, un deslumbre. Y a lo mejor estás en el proceso, en el tiempo de que estás viendo. Hay un dicho que dice: cuando ves al final del túnel una luz brillar. Pues haz de cuenta que para David Zif era el destello de brillo. Y me encanta porque dice: en el desierto de Zif, y lo buscaban Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y sabes, Dios no te va a entregar en las manos de tu enemigo. Dios, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ya peleó por nosotros y tenemos asegurada la victoria en Él, si tú y yo lo creemos. Y hoy quiero, iglesia, decirte que el desierto no es como tu mente o tu corazón te lo ha pintado. El desierto es la oportunidad de encontrar la fortaleza, de poder escuchar a Dios.
Y si tú dices, yo es la primera vez que vengo a la iglesia, ¿sabes? Moisés se encontró por primera vez con Dios en el desierto. En medio del proceso en el cual hoy te encuentras, Dios quiere venir a encontrarse contigo. Dios quiere venir a traer propósito a tu casa. Dios quiere venir a traer salvación. Dios quiere venir a traer libertad. Así como se le apareció, se encontró con Moisés y trajo libertad al pueblo de Israel, así quiere traer libertad a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Viniendo pues David, que Saúl había salido en busca de su vida, se detuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. La importancia de rodearnos de buenos amigos. ¿Sabes? David y Jonatán habían hecho un pacto de amistad. Jonatán era hijo de Saúl. Imagínate la lealtad, la amistad, el amor que le tenía Jonatán a su amigo para decirle: tú vas a reinar. El propósito por el cual Dios te ungió se va a cumplir. El propósito por el cual tú te encontraste con Jesús, rendiste tu vida, lo reconociste, el sacrificio en la cruz, se va a cumplir. Yo hoy vengo a decirte, se va a cumplir el propósito. Pero tú tienes hoy que encontrar fortaleza. Tú tienes que escuchar a Dios en medio del desierto en el cual a lo mejor estás atravesando. Aprende a rodearte de amigos que te lleven al propósito, que en medio del desierto no te digan: uy, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? Uy, ¿para qué te juntas con ellos? El mismo padre de su mejor amigo lo estaba persiguiendo y él fue y le dijo: se va a cumplir porque Dios lo dijo. Tú y yo tenemos que, iglesia, rodearnos en medio del desierto, por más difícil, por más doloroso que lo hayas visto, rodearte de buenos amigos, de no dejarte engañar por el enemigo que te está persiguiendo, porque la victoria ya no la dio Cristo Jesús. Y me encanta porque dice la palabra que David siguió, Saúl lo siguió buscando. Saúl quería matarlo, literalmente quería acabar con el propósito, el destino de David. Mas sin embargo David permaneció resguardado en los lugares fuertes. Tú tienes que encontrar un lugar donde te fortalezcas y te encuentres con buenos amigos. Que te encuentres con aquel que te va a decir: lo vas a lograr, se va a cumplir tu llamado. Yo te he escuchado cómo hablas, sigue hablando, no te calles, sigue predicando, sigue adorando, sigue aconsejando, sigue ministrando, sigue trabajando. Y en el versículo 25 dice: y fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro. Y no lo encontró. El Señor no se lo entregó. Y sabes, a lo mejor te ha estado merodeando, pero no vas a ser entregado en las manos de tu enemigo.
Y dice, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y Saúl se regresó a su ciudad. Y sabes, cuando leo el mensajero, se me viene a la mente, muchos estudiadores mientras estaba leyendo decían que probablemente era un ángel enviado por Dios para impedir que Saúl atacara a David. Y sabes, el mensajero ya fue enviado y fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Él nos ha dado la victoria en medio de nuestro desierto, iglesia. En medio del proceso que a lo mejor el enemigo, el diablo, las circunstancias, los problemas, las deudas, la enfermedad, te ha querido venir a decir que no vas a lograrlo, que no vas a cumplir el propósito. Hoy vengo a decirte que lo vas a lograr. Porque el mensaje ya fue enviado, porque el mensajero ya vino y se entregó por ti y por mí para que hoy pudiéramos estar aquí. Y en el versículo 29, y aquí termina este capítulo, dice, entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. ¿Y sabes qué significa Engadi? Lugar de refugio. Engadi representa la presencia, el oasis en medio del desierto. Sabes, tu destino final no es en los brazos del enemigo. Tu destino final es Engadi, el oasis, la presencia de Dios sobre tu vida. Dice, Engadi puede significar un lugar que da vida y puede florecer incluso en el desierto. Engadi representa la esperanza y la renovación. Y Engadi representa el poder de Dios sobre nuestra vida. Iglesia, yo hoy quiero decirte que tu destino final no es vivir el desierto como te lo han pintado, sino que puedas disfrutar en medio del desierto el Engadi de tu vida, el oasis, la presencia, el amor, el cuidado, la ternura. Y me encanta porque mientras estaba leyendo, yo soy la primera. Muchas veces me he sentido que estoy en medio de un desierto donde sé que Dios está conmigo, pero que no lo puedo sentir. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, que sabes porque sabes que Dios está, pero que dices, ¿por qué no lo siento? Y cuando estaba leyendo y estaba estudiando acerca de esto, decía, qué poderoso es porque la palabra declara que David era conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de estar en medio del desierto y de la persecución, jamás retrocedió y jamás dejó de creer que su destino final sería el Engadi, que sería reinar con el favor, el poder, la misericordia, la sabiduría, la provisión, el respaldo de Dios sobre su vida. Y mientras estaba leyendo me acordé de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Iglesia, a veces es necesario que pasemos y atravesemos el desierto, porque dice Oseas en capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
A veces no nos damos cuenta que el Señor nos está introduciendo al desierto porque quiere venir a hablarnos con ternura. Quiere venir a hablarnos con amor. Porque a lo mejor en medio del desierto te desenfocaste. Porque a lo mejor en medio del desierto creíste en las mentiras del enemigo. Porque a lo mejor en medio del desierto permitiste que los filisteos te atacaran. Porque en medio del desierto a lo mejor no consultaste a Dios. Pero hoy vengo a decirte, tenemos que cambiar nuestra manera de ver el desierto. Tenemos que encontrar una Keila, una fortaleza en nuestra vida. Tenemos que llegar al lugar de Sif para poder encontrarnos con buenos amigos, para poder buscar a Dios, escuchar a Dios. Que nada de lo que alrededor esté surgiendo, porque dice la palabra en Oseas capítulo 2, versículo 14, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y sabes, este libro está hablando de la iglesia en general, que se había desviado a buscar a otros dioses, que se había prostituido, que había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. La libertad que había traído para ellos, todo el camino, la provisión que les había dado. Y sabes, me suena pero tan familiar. Tú y yo en medio de la provisión y del cuidado nos podemos desviar verdaderamente de buscarlo a Él. Iglesia, seamos entendidos cuando el Señor nos está introduciendo al desierto para hablarnos con amor. Que veamos el desierto en Dios de una manera totalmente diferente a lo que nuestros ojos naturales o nuestro corazón humano nos dice. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Iglesia, Dios hoy quiere hablarnos con ternura. Otra versión dice, yo le hablaré con ternura. Dios, Jesús, el Espíritu Santo quiere venir a hablarnos con una ternura. Jamás su corazón ha sido enjuiciarnos. Jamás su corazón ha sido traer condenación sobre nosotros. Sabes, el pueblo de Israel se quejó, murmuró, renegó. Y aún así, Dios los introdujo a la conquista, a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. Me encanta porque Él es un Dios amoroso. Y hoy quiero hablar a tu corazón. Si alguien en esta temporada te ha hecho creer que Dios está enojado contigo, yo quiero decirte que no. Que muy probablemente si estás introducido en medio de un desierto, es porque Él quiere venir a encontrarse contigo. Porque Él quiere venir a hablar con ternura a tu corazón. Y quiero cerrar con este último que leí y que viene y cierra todo esto, y está en Corintios, segunda de Corintios 4:8. Y con esto voy a ir terminando. Segunda de Corintios 4:8. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimemos. Tenemos preocupaciones, pero no perdamos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, y por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar
vida a los muertos. Y en el versículo 16 dice: por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Iglesia, tenemos que vivir cada proceso, cada desierto, cada evento de nuestra vida, no viéndolo con los ojos terrenales, sino con ojos en la eternidad. ¿Sabes? La eternidad va a ser nuestro oasis. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de ver el desierto en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que estás viviendo tú, pero yo quería ser obediente a lo que Dios había puesto en mi corazón, porque muchas veces he estado en medio de ese desierto, porque muchas veces no he decidido entrar a Keila, porque muchas veces he decidido no caminar rodeado de amigos. Yo soy la primera, pero sabes, cuando me he dispuesto y me he arrepentido y le digo: Señor, atráeme, porque yo sé que con amor y ternura vas a hablar a mi corazón. Todo lo que vivamos va a ser temporal, pero si tú y yo vemos hacia lo eterno, la conquista ya está ganada, iglesia. Amén. Y no es por ti y no es por mí, sino a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Si tú en tu corazón has estado viviendo situaciones difíciles y sientes que Dios está hablando a tu vida, yo te voy a invitar que te pongas de pie y me permitas orar.